Gracias, Manuel, por tu colaboración. Quería nada más hacer unos puntos importantes acerca de los dones espirituales. Los dones son la demostración del reino de Dios, ¿verdad? Donde hay dones manifestándose, una persona se sana, una persona se liberta, porque ese es el don de milagros. Cosas sobrenaturales pasan y ese es el reino de Dios en acción. Entonces, por eso es que los dones existen. No es como para uno simplemente rajar o decir, los tengo y nunca los uso. Ahora, si queremos un don en particular, podemos pedírselo a Dios. John Wimber decía, pidan todos y Dios verá cuál usa. Entonces, no es que yo digo, vamos a orar por enfermos. No, yo tengo el don de milagros. Entonces, yo no voy porque yo solo oro cuando la persona ocupa que le crezca el hueso. Entonces tampoco, ¿verdad? Esa no es la idea, más bien es, todos vamos a orar. Y si algunos de ustedes han sentido ese hormigueo o ese calor en la mano, no digo que sea una regla, pero muchas veces la persona está experimentando una manifestación para utilizar ese don de sanidad. Entonces, en el caso de Diego, que sintió eso, en el caso tuyo también, creo que Isa también sintió, creo que Paula en otro momento ha sentido eso, siempre lo sentí, yo siempre siento aquí la mano derecha. ¿Quiere decir que yo soy una sanadora? No, es simplemente que Dios quiere usarme en sanidad. Puede que funcione cuando estoy orando, puede que no. Al final, los dones son de Dios y Él nos enseña a utilizarlos. Ahora que oramos por Lili, se te quitó. Sí. Oramos por sanidad, ¿verdad? De eso que a ella le pasó. Habría que hablar luego con su hermana a ver qué pasó. Pero todo debe ser siempre comprobado, ¿verdad? Por lo menos en el movimiento Viña no se cree en el emocionalismo diciendo me sané si no hay un diagnóstico médico comprobado. O eso es lo que más se recomienda. O eso es lo que Ken Fish nos recomienda siempre, que sea comprobado. Hubieron 5 sanidades, ok, vaya al médico y trae el diagnóstico para que el mismo médico diga, usted realmente se sanó porque pasó algo sobrenatural. Entonces, que tengamos claro eso. Luego, ninguno de los dones son naturales. Podemos perfectamente decir, yo no sé hablar en público, yo me equivoco X, Y, Z, yo cuando me escribo tengo un montón de faltas de ortografía, ¿verdad? Que uno dice, bueno, mis talentos naturales son otros a los que Dios me quiere utilizar. De repente te va a usar en prédicas donde Él habla cuando ni siquiera sabes hablar en público, porque no depende de su talento natural. Entonces, que separemos el talento natural con el don de Dios, porque son totalmente 2 cosas diferentes y por pensar que soy una buena cantante, no significa que tengo el don para ministrar, ¿verdad? Porque una cosa es cantar y otra cosa es ministrar. ¿Quiénes han estado en eventos donde el espectáculo de la canción fue increíble y usted no sintió la presencia de Dios? Eso es talento, no necesariamente es el momento de la administración. Profecía es acorde a la fe que se ha recibido y la gracia de Dios. Esto lo digo nada más porque fue parte de la introducción de dones, del libro de dones. Yo sé que ese tema le toca a Lili próximamente, pero dentro de los dones el de profecía se utiliza conforme a la fe y conforme a la gracia de Dios. Luego, los dones son separados de la personalidad. Uno de los profetas más reconocidos a nivel mundial que ya falleció, que era Bob Jones, él profetizaba sobre los países y sucedían cosas. Bueno, él profetizó sobre Costa Rica de que el gobierno venderá el cristianismo. Vamos a ver cuándo sucede eso. Pero eso lo profetizó en 1986. Tengo el video, yo grabé a uno de sus compañeros que estuvo con él dentro de su traveling, dentro de sus viajes, pero Bob Jones hablaba texano y no abría mucho la boca, ¿verdad? Como... Entonces, muchos se burlaban de él porque él decía, yo me dice, o sea, a veces ni se le entendía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él era así, él era su personalidad, él no iba a cambiar, porque él era así. Entonces, ¿a qué yo voy con esto? No tenemos que cambiar para que el don de Dios se manifieste, ¿verdad? Yo cada vez me hago, bueno, con todo el respeto posible para no salirme de la chotera, ¿verdad? Pero yo a veces soy medio chotera hablando, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que he hecho una bromilla por aquí, he hecho una bromilla por allá, hablo en medio a veces de una administración, porque el Espíritu Santo no se va a ir,
Y es porque yo constantemente estoy enseñando eso, ¿verdad? Cuando estábamos orando por Lili, yo estaba explicando, pero no quiere decir que ya el espíritu se va a ir, entonces no hablemos, ¿verdad? Pero sí, eso es como no pensar que tenemos que cambiar. O sea, si usted tiene una forma de ser, no se preocupe porque usted no tiene que cambiar su forma de ser para que el don de Dios se manifieste. O sea, simplemente usted déjese llevar en lo que Dios tiene para usted y saquémonos de la cabeza de que tenemos que ser o estrellas o perfectos o santos, así, la iluminación, ¿verdad? De que no peco y entonces todo el mundo es pecador y yo soy súper buena. Entonces, como que eso también es importante. Luego, los dones son para todos y no existen superestrellas. En Viña se cree esto, no hay estrellas. ¿Okay? Si Dios me usa a mí es porque la gracia de Dios está conmigo, pero me usa a mí, te usa a vos, usa a Dani, usa a Diego, usa a todos aquí presentes. No tiene que ser ni el que habla los domingos, ni el que ministra los domingos en adoración. Eso le pasa a cualquiera, inclusive a tu hija, ¿verdad? A los niños. Ni hay profetas oficiales. Ni hay profetas oficiales, pero sí hay llamados que Dios levanta. Lo que pasa es que en Viña no se dice, bueno, ahora vamos a recibir aquí a la profeta Gis. Pero tiene un llamado de profeta, ¿verdad? Si fuera el caso. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Bueno, es parte también de lo que el libro hablaba de los llamados, pero sí recordar que, por ejemplo, hay iglesias que le han dado mucho auge a las personas con dones o llamados y se vuelven estrellas. Entonces, eso hace, y eso es lo que el libro dice, y hace que las personas promedio, como ustedes y como yo, comunes y corrientes, que comemos arroz y frijoles y estamos en Costa Rica y todo, nos sintamos intimidados de que Dios no nos va a usar porque yo no estoy en ese nivel. Entonces, eso en Viña no se cree. Y sumado a esto, John Wimber nunca lo enseñó, él más bien enseñaba, aquí no hay estrellas, ¿verdad? Puede ser levantado un niño de 5 años como puede ser levantado una persona de 80. Entonces, ¿cómo uno se va dando cuenta si es un llamado? Conforme lo vamos usando. Los dones conforme se usan, entra un espacio o entra un estado donde la unción empieza a ser más de ministerio y no simplemente como, ups, me quité, no sé, Dios me usó hoy. Ya no es como un ups, sino es como, mira, Dios me está usando en esto constantemente. Entonces ya empiezo a ministrar el don que Dios me ha dado, lo estoy practicando. Y ya luego de la práctica es que Dios, cuando le da la gana, hace un llamado más formal y oficial, ¿verdad? Que ahí es donde están los 5 llamados. El de apostólico, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Cómo me lo aprendí yo? De esta forma. El apóstol está en relación con todos. El profeta siempre apuntea hacia dónde, ¿verdad? El evangelista es el dedo más largo, entonces es el que va para afuera. Este es donde ponemos anillos cuando nos casamos, entonces pastor, amor. Pero eso es una forma que yo me lo aprendí. Yo no digo que en la Biblia dice que el dedo gordo es apostólico y que el dedo meñique es maestro. Yo nada más digo por... es solo para que por si lo quieren considerar, ¿verdad? Y el maestro, yo no es que me lo sepa como maestro, es que es el que me queda porque ya no me acordaba cuál era, entonces así, me falta el maestro. Apóstol es el dedo gordo porque toca a todos. Casi siempre la persona que tiene una unción apostólica, casi siempre planta iglesias, tiene un movimiento gigante, o sea, es una cosa que está como levantando casi que un gobierno de Dios, ¿verdad? Porque ve todo y está con todas las personas que tienen llamado. El profeta es el que puntea, veo sobre vos, o vamos hacia allá. Dios me muestra que vamos hacia allá en el 2023. Vamos a ir a plantar acá, vamos a hacer esto, ¿verdad? El evangelista es el que sale porque es el dedo más largo. ¿Sale a dónde? A la calle. El pastor, por ser el del anillo, el de amor. Y el que me queda, porque ya se me olvidó de toda la diferencia, ¿cuál es el que queda? El maestro. Ese es el maestro. Pero bueno, eso era nada más un tip que yo les daba, porque a mí nunca se me olvida eso.
Entonces yo estoy viendo los dedos cuando me preguntan o algo así. Pero esos son los 5 llamados. Ahora, un llamado no se autopone y un llamado nadie te lo puede poner. Eso es algo que solo Dios lo va a ir confirmando, lo va a ir afianzando, te va a ir levantando, te va a ir dando seguridad. Otros reconocen tu llamado, las autoridades donde estás reconocen tu llamado y ya luego donde estás sos una autoridad. Casi siempre eso se da como a nivel de oficio, de profeta o oficio apostólico o oficio de evangelista, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bueno como dejar eso clara, la diferencia, porque no es lo mismo un llamado y no de oficio y no es lo mismo el don que el oficio, ¿verdad? Yo puedo profetizar sin ser profeta, porque simplemente es un don de profecía. Y quería nada más hacer ese resumen. Los dones de revelación son sabiduría, conocimiento y discernimiento. Yo les iba a hablar de sabiduría, pero no me va a dar tiempo. Y quiero, igual esto queda escrito en el catálogo del número de Royalty Ministries, que es el ministerio que tengo en el celular. Si ustedes quieren pedirme el catálogo, se los envío. Ahí vienen todas las charlas del día 1 y todas las recomendaciones. El don de conocimiento, ahí también va a estar escrito. Y yo tengo un video YouTube donde enseño eso. Entonces, me lo pueden pedir y yo con mucho gusto también se los doy. Y el que me parece importantísimo es el de discernimiento de espíritus, que prefiero que Paulita lo dé y al final practicamos, ¿verdad? Que era lo que yo le decía a Paula, de repente, bueno, que Dios nos muestre si quiere llevarnos hacia orar con algún tema de discernimiento de espíritus por el país o de repente ver ángeles, porque los espíritus, ¿verdad? No son solo demonios, también son los angelicales, son cosas sobrenaturales donde nos llevan al reino de Dios, pero sin necesidad de la parte demoníaca. O sea, así como podemos ver un demonio, podemos ver un ángel con el mismo don de discernimiento. De espíritus, entonces, Paulita, si quiere pasas. Y voy a cambiar en la grabación. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por este país, por esta nación, Señor, que tú nos permites decir públicamente que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias porque podemos tener las puertas abiertas, Señor, y podemos proclamar que Jesucristo es el Rey, Señor, de nuestras vidas, de esta iglesia, que tú eres la cabeza, Señor, y que proclamamos que sea tu reino, tu gobierno establecido en este lugar. Que se haga tu voluntad como en los cielos, así, Señor, en esta tierra, en esta iglesia, en tu pueblo. Proclamamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, y que sea tu voluntad hecha aquí, Señor, tu orden establecido en este lugar. Y te damos gracias, Señor, nos abrimos a tu Espíritu, sin ti nada somos, Señor. Todas las cosas fueron creadas, hechas por ti, para tu gloria. Y estamos aquí para tu gloria, Jesucristo, para aprender de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como Thais explicaba, ¿verdad? Son 3 dones bajo, digamos, esta categoría como de entendimiento de revelación, entendiendo de qué, revelación, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Quién define el discernimiento de espíritus como la capacidad sobrenatural de juzgar a partir de una visión espiritual si el espíritu que opera tiene una fuente divina, humana o demoníaca? Y cuando habla de lo divino, él dice que puede ser ángeles o demonios. O sea, cuando habla de lo divino es una presencia, yo diría espiritual, ¿verdad? Es una percepción sobrenatural del mundo espiritual con el propósito de determinar la fuente de la actividad espiritual. Y este discernimiento va muy de la mano con el don de profecía. Entonces se puede definir discernimiento de espíritu, se puede definir como la habilidad para reconocer, identificar y distinguir entre varios espíritus que nos confrontan. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y vamos a tomar conciencia de que en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Como en la primera parte explicamos, vino Jesucristo y nos sopló aliento de vida y su espíritu, aliento de vida, vida eterna, ¿verdad? Entonces su espíritu viene a morar en nosotros
Y a partir de ese momento pertenecemos al reino de los cielos y ya pertenecemos a un bando del cual Satanás y la oscuridad le ha declarado la guerra. Entonces, si nosotros aún vemos humanamente cuando las naciones se levantan en guerra, ya no importa si es ciudadano, si está en el ejército, si pertenece a la inteligencia, simplemente está en ese territorio y pertenece a esa nación y hay bombardeo, va para todos, porque ya hay una guerra declarada. Y hoy es muy familiar este asunto, ¿verdad? Vemos las noticias entre Rusia y Ucrania y vemos aún hasta que dicen, pero son civiles, o sea, y hay gente que seguro dice en la vida, o sea, yo soy por la paz, sí, no es que hay como voces, entonces no sé si el de Zoom pueden silenciar las... Reconocer, identificar y distinguir. Sí. Entonces, bueno, hablamos entre esto, ¿verdad? Digamos, estamos hablando que hay gente ahí civiles, que hay gente que dice que es por la paz, yo soy por la paz, yo no quiero ni guerra, no quiero nada. Bueno, simplemente es ciudadano de tal nación y nosotros estamos en contra de esa nación, punto. Ya, si vamos a tirar. Entonces, ser muy conscientes de que hemos decidido pertenecer al reino de los cielos, pero el enemigo ya nos declaró la guerra. Entonces, tenemos que saber en lo que estamos y entonces cómo queremos estar armados y capacitados y enfrentarnos con autoridad de una victoria que ya fue, además, ya Jesús la conquistó, o dormidos ahí esperando que el bombardeo llegue, ¿verdad? La salvación la tenemos, hay que tener claro, la salvación la tenemos, pero es para aquí y el ahora. Entonces, bueno, la Biblia dice que ya no vivimos en la carne, más vivimos, ¿verdad?, por la fe en el Hijo de Dios y vivimos en una dimensión espiritual. En Efesios 6:12, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino contra principados, potestades, Entonces, bueno, creo que vamos a estar leyendo algunos versículos, entonces si quieren tener la Biblia física o virtual, sí. Pertenecemos al reino de los cielos y el reino de la oscuridad está en guerra y está en constante lucha, está atacándonos. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en esa constante lucha entonces. Pero Dios nos capacita y Él nos equipa, ya Él nos dejó el equipo. Ya está el equipo con todos los armamentos, la tecnología de guerra, es simplemente si decidimos ponérnosla y aprender a utilizarla o dejarla ahí. Yo no sé cuántas personas han estado cerca de gente del ejército. Me acuerdo que una vez que tuvimos un viaje misionero, por cierto, por Centroamérica, íbamos con OM, Manuel y yo nunca había tenido de cerca, nosotros aquí no tenemos ejército, entonces me acuerdo que íbamos en el bus de la misión y el ejército paró el bus y iba a hacer chequeo de pasaportes y no sé qué cosas. Vea, mi corazón iba a 1000, porque es impresionante, la gente del ejército se ponen así a la parte de uno, y aparte ellos llegan con esas armas de alto calibre. Mi corazón estaba a 1000 y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos sacan del bus? Y yo estaba, pero yo decía, Señor Jesucristo, ¿qué es eso? Y me dicen, tranquila, es un chequeo, pero ellos eran como aquí que un Paquito, le digo yo, como un Paquito que le digo, que yo comento, para ellos era lo mismo, porque están acostumbrados a ver la gente con ejército, y yo, pero ¿por qué tienen esas armas? Porque es el ejército, era así como, duh, y yo, ¿pero por qué? ¿Es un simple chequeo? Sí, tranquila, nada más, saque el pasaporte, ¿verdad? Y bueno, está mi esposo, gracias a Dios, entonces ya nos saquemos el pasaporte, ya lo chequearon, abrieron el maletero, llevaron los perros, yo no sé, ya cerraron, ya, pueden irse, y nos fuimos. Pero para mí fue impactante, así, verlos cargar esa arma, se veía pesada. Y la segunda vez fue en un aeropuerto internacional, creo que en Washington o no sé en dónde, y seguro era cuando la gente viene de otro país, los militares de Estados Unidos, ¿verdad? Y verlos caminar, y aún en medio ejército, y ellos llevan el paso militar y dan la vuelta así, y siguen caminando, y van a tomar café y siguen caminando.
y dan la vuelta así. O sea, ya ellos tienen su forma de caminar, aunque no están en servicio, pero ya hasta la forma de caminar, y yo los veía con aquellas mochilotas, ¿verdad? Y yo sentí el corazón igual, así, yo estaba impactada. Yo digo, Dios mío, ¿cuántos de nosotros espiritualmente, aunque andemos en la calle, aunque sea nuestro día libre, caminamos listos? ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros estamos ahí como, ay, usted reprende y usted ora? Porque como yo estaba viendo aquella arma, ¿me explico? O sea, así como yo estaba tan impactada porque nunca había visto un arma de alto calibre, a veces aterrada, a veces así somos como cristianos. Se nos para alguien a la par, orar, sanidades, y uno a la par, ay Dios mío, y si se manifiesta, y si algo pasa, ¿verdad? O sea, no estamos tomando el armamento que ya nos fue dado. Dios nos dejó eso para utilizarlo, para entrenarnos, para decir, traiga esa arma, yo sé a dónde apuntar, sé cuál es mi enemigo, sé la estrategia, el Espíritu Santo me dirige. Bueno, entonces, tener muy claro, yo digo, tenemos que ser visuales, imaginarnos, estamos en guerra, o tenemos el chaleco antibalas, tenemos nuestro casco antidinamitas, el enemigo no está tirando ahí juego pólvora de 31 de diciembre, ¡sí! ¿Verdad? No, Él está bombardeando al reino de los cielos. Claro, tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero Jesús ya nos dejó el casco. Tenemos ese casco de protección antidinamitas, tenemos ustedes han visto, por lo menos en películas, no son unos sandalitas ahí, las sandalias, yo digo, es una cuestión de traducción, pero si es un armamento de guerra, no son unas sandalias de playa ahí, ¿verdad? Para la playa, la presto del Evangelio. Yo me imagino esas botas de guerra, todo terreno, entro al barrial, subo a la montaña, cruzo el río. Esas son mis zapatos de la presto del Evangelio de la Paz. Son botas de soldado de guerra. Yo entro a todo terreno, porque tenemos que estar capacitados a todo terreno. La palabra de Dios es para entrar a cualquier población, con cualquier persona, llevar el Evangelio. A mí me hace gracia porque hay gente así que va con sandalitas, ¿verdad? Bueno, los que no sepan, yo soy antropóloga, entonces a uno le enseñan el equipaje que uno tiene que llevar cuando va a giras, a trabajo de campo. Y literal hay gente que escucha al profesor y no le cae. Y uno va a una gira de campo que le dicen, veamos ir a caminar, el carro doble tracción llega hasta tal lugar, a partir de ahí hay que caminar 2 horas, y llegan con sandalias así, tipo de playa, y uno, hello, o sea, tengo que atravesar montaña, puede haber serpientes, hay barro, así es, a veces hay gente aquí sentada que se le está diciendo, estamos en guerra, hay que estar armados, hay que estar preparados, y seguimos con nuestras sandalias de playa, que no queremos ponernos las botas que Dios nos dejó de soldados. No hay que ir preparados a todo terreno, no importa la conversación que yo esté. Aquí voy a poner un ejemplo, me va a salir un tirito de mí, pero esto es discernimiento de espíritus. Y como estoy hablando de la presta del Evangelio de la Paz, una pastora que es mentora mía, ha sido mentora desde hace muchos años, ella se desenvolvía con un ambiente intelectual muy pesado. Y ella me cuenta que el jefe la tenía, ¿verdad? Porque ella era evangélica. Y la tenía, y que ella sentía que el jefe, ¿verdad? Y un día, dice, la cafetería estaba llena, dice, seguro ya le había dicho, espérese porque voy a confrontarla, ¿verdad? Entonces, en un momento que ella llegó, él llegó y se le sentó a la par y toda la cafetería se cayó. Y él le dijo, a ver, Sutanita, le dijo el nombre, dígame, ¿cuál es su versículo preferido de la Biblia? Pero un tono así como de burla. Y dice, ahí es el discernimiento de espíritus. Entonces ya, en un segundo ella oró y dice, claro, él seguro pretendía, ella siente que en el espíritu ella pretendía, ¿verdad?, que saliera con esos versículos evangelísticos, de tal manera amó Dios al mundo, y se lo iba a contradecir inmediatamente. Y entonces toda la cafetería callada. Y ella le dijo, mi versículo favorito es que depende de la circunstancia. Y en este momento es el que Dios me dice que tengo que aprender a ser mansa como paloma, pero astuta como serpiente. Se quedó callado. No le supo decir nada.
Dice, si yo hubiera caído en la religiosidad de evangelizar a toda la cafetería, hubiera sido la mofa, porque él estaba preparado para atacarme con cualquier versículo evangelístico. Pero el Espíritu Santo me alertó y yo le dije, para este momento, que tengo que aprender a ser mansa como paloma, pero astuta como serpiente. Y dice, y seguí comiendo, como si nada hubiera pasado. Eso es tener las botas del Evangelio puestas, para todo terreno, para toda circunstancia. Ese era mi llamado, digamos, antes de entrar al discernimiento de espíritus, porque tenemos que tener nuestra vestidura. No podemos aquí empezar a decir, yo voy a ir por la calle a discernir los espíritus y echar fuera demonios si no tenemos la armadura, nuestras armas espirituales. Dios nos capacita y en esta capacitación para esta guerra, en el discernimiento de espíritus, podemos ver, digamos, la estrategia. Uno, el discernimiento de espíritus nos capacita en el sentido que el velo se levanta, ese velo que impide humanamente ver el mundo espiritual, que es un mundo real y más real que el que estamos viendo físicamente, nos capacita para ver lo invisible. El discernimiento de espíritus nos capacita para que podamos pasar esa barrera de lo natural a lo sobrenatural y discernir qué es lo que realmente nos está confrontando. Y volvemos a que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces el discernimiento de espíritus nos trae esa revelación en este momento con quién me está atacando, qué es el espíritu que me está atacando. Nos capacita en ver como Dios ve. En este sentido, podemos ver el ejemplo de 1 Samuel 16, del 6 al 13. Este es un ejemplo donde Dios permite discernir el espíritu humano, ver el corazón, ver más allá que la apariencia. En 1 Samuel 16, 6 es cuando Samuel llega a ungir al futuro rey y él se deja ver, nada más se deja llevar por la apariencia. Entonces ahí hay un discernimiento de espíritus humanos, ¿verdad? Deja de ver la apariencia y Dios le permite ver como Dios ve el corazón, es algo más allá que lo físico. Nos habilita a diagnosticar el problema de las personas para ayudarles. Si vemos, Jesús discernía si era un espíritu, si era una enfermedad. Entonces el discernimiento de espíritus nos permite discernir, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Cuando las personas dicen, usted podría orar por mí. Entonces el discernimiento de espíritus nos habilita a orar, tener una oración efectiva, porque oramos en la dirección correcta para poder ayudarle a las personas. Entonces si vemos el discernimiento de espíritus, primero, en la primera dirección es discernir el mismo Espíritu de Dios, cuando la presencia de Dios se derrama, discernir cuando Dios está y qué dirección está tomando el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros nos capacita para discernir su presencia. Y esto es tanto pedirlo, Señor, por favor, ¿verdad? Dame el don como entrenarse. No sé si a ustedes les pasa en sus casas, pero con las personas muy allegadas, ¿no les ha pasado que vienen caminando por la acera y como la forma en que saquen las llaves, ya usted sabe, ya llegó fulano, ya llegó? Digamos, en la casa yo sé perfectamente cuando ya viene Manuel. Uy, ya viene papá, o sea, no ha llegado ni a la puerta. Uy, ya viene papá, les digo yo a ellas. Porque ya tanto, me explico, tanto ir, o la forma del paso, del caminar, uno, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de buscar la presencia de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios y clamamos el discernimiento de espíritus, uno logra sentir esa dulce presencia. Y por eso es que usted va a decir a veces, ¿cómo es posible que un pastor esté aquí y diga, el Espíritu de Dios está aquí? ¿Por qué? Porque ha habido una práctica de discernir cuando la presencia de Dios llega a un lugar y discernir qué es lo que quiere hacer. Si vemos
en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 3, del 1 al 9, Elí discierne que es Dios quien está llamando a Samuel. Samuel no está distinguiendo la voz de Dios. Y entonces ya la tercera vez le dice, cuando vuelva a decir tu nombre, dile, he aquí tu siervo escucha. Pero si ven, es una habilidad de discernir la voz de Dios. Entonces es pedírsela y es ser constante en escucharle. El discernimiento de espíritus nos habilita a reconocer ángeles, ya sean buenos o malos. Pablo, en Hechos 27:3, él discierne la presencia de un ángel. Él dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vea que hay un reconocimiento de que era un ángel de Dios. O sea, puede ser que hubiera sentido una presencia espiritual y se queda y dice, esto no es de Dios, pero sin embargo, él hubo una identificación, un discernimiento de ese espíritu. Y dice, no, este es un ángel, sí, pero ¿qué tipo de ángel? De Dios. ¿Y de cuál Dios? Del Dios al que sirvo, sí. El versículo es el Hechos 27:23. Sí, claro. Luego, el discernimiento de espíritus también nos ayuda a discernir espíritus inmundos. Y no solamente espíritus inmundos porque sentimos una presencia fea, porque Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo y Silas, cuando ellos en Hechos 16, del 16 al 18, ellos estaban evangelizando en esta ciudad de Filipo, creo que se dice Filipo, ¿verdad? Y ellos están evangelizando y predicando a Jesucristo resucitado y señales y milagros, ¿verdad? Y hay una esclava adivina, y cuando ellos caminan, ella empieza a alabarlos. Y dice, ellos son los siervos del Dios viviente, ¿verdad? Y empieza y dice que todos los días era lo mismo. Y la palabra de Dios dice que hasta que Pablo estaba harto. Y no se dirigió a la mujer. Pablo se dirigió directamente al espíritu y le dijo, sal de ella, ¿verdad? Lo echó fuera. Le digo, en el nombre de Jesús, sal de ella en el nombre de Jesús. Y aquí podemos ver que Dios utilizó a través de Pablo y Silas la estrategia de exponer a Satanás. Porque si ellos no hubieran reprendido ese espíritu de esta mujer, era como aceptar esa alabanza, ¿verdad? Lo que iba a traer era confusión. Entonces la gente decía, seguro son de los mismos. Y ella lo que era divina. Entonces, seguro son de los mismos, porque Pablo la escucha todos los días. Entonces, ahí expuso inmediatamente, Pablo expuso que no eran de los mismos y era exponer a Satanás. Entonces, inmediatamente, obviamente, no le gustó y bueno, y el dueño le reclama. No, y es que no hacerlo era prácticamente reconocer el poder en ella. Entonces, Exacto. frenarlo, simplemente no, otras cosas. Exacto, si no la frenaban era como validar, como un tipo de validación. Entonces se hubiera traído confusión y casi que todo el trabajo que venían haciendo Pablo y Silas en ese pueblo se hubiera embarrialado, se hubiera perdido, porque ellos viendo las señales y milagros de Pablo y Silas, luego dicen, pero son de los mismos, y luego se van a que le lean la mano, donde ella. Entonces Dios ahí mismo cortó de raíz. Y no se fue, ve qué interesante, bueno, ya esto es otro tema, pero para mí es súper interesante que no se fueron a evangelizarla, ¿verdad? Sino que inmediatamente sal de ella, cortado de raíz. Hermana, aunque lo que ella estaba diciendo era verdad. Eso es lo que iba a decir, aunque lo que ella estaba diciendo era verdad, y por eso dije, aunque el enemigo se vista de ángel de luz. Y ojo aquí, y yo lo puse aquí en mis notas, cuidado dentro de las mismas iglesias, porque Dios dice, y es que Dios está aquí, y Dios se está moviendo. Discernimiento de espíritus, ¿de dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene esto? Ay, es que en esta iglesia hay una unción, y desde que yo entré, Dios está aquí, Dios está aquí. Es el primer domingo y el segundo domingo y ya el tercer domingo. Dios dice que lo que tenemos que hacer es tal cosa y ya empieza a desviar al pueblo de la dirección. Entonces, estar uno siempre, Señor, danos discernimiento de espíritus. ¿Qué proviene de ti y qué no proviene de ti?
Y el discernimiento de espíritus también nos capacita a discernir el espíritu humano. Está el ejemplo de cuando Jesús discernió el espíritu de Natanael, que le dijo que él era un hombre. Está en Juan 1:47, que le dijo porque tú eres un justo, es la palabra que le dice. Bueno, él reconoce el corazón de Natanael. Sí, va. Un verdadero israelita. Le dice, aquí que tú eres. En el cual no hay engaño. Entonces, aquí no hay un discernimiento de un espíritu, de aquí hay un ángel o de hay un demonio, ¿verdad? Él está identificando el espíritu humano. Esto, ¿verdad? Es una gran bendición. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces esto en verdad Dios nos protege, porque ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si vemos además en el Nuevo Testamento, Jesús discernía, dice, porque querían tentarle, ¿verdad? Cuando venían los fariseos y cuando le dice que entre los seguidores metieron infiltrados y le preguntaban, ¿es que a quién tenemos que darle? ¿Al César? ¿Verdad? Y dice, y él sabía que lo que buscaban era trampa, era discernimiento de espíritu, pero discernimiento de espíritu ¿qué? Humano. Ellos buscaban hacerle mal, ver cómo hacían a Jesús caer. Y aún nosotros como cristianos, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Cuanto a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros trabajos, a veces uno siente una compañera, un compañero de trabajo y Dios nos permite discernimiento de espíritus. Esto que me están diciendo, por aquí viene algo, me quieren hacer daño. Entonces Dios nos protege también, porque Jesús en todo momento, ¿verdad? Discernió al espíritu humano y cuando él dice, querían tentarle, entonces Jesús da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios da la estrategia en el momento. Luego, bueno, ejemplos de discernimiento de espíritus, como es un don, ¿verdad? Como explicamos en la primera sesión, es un don y Dios la da en un momento específico. De los dones, lo que vemos es que como son regalos, y son regalos para circunstancias difíciles. En algún momento Dios nos da es como que estemos arreglando un carro o cualquier cosa que utilicen herramientas o estrategias, así me lo visualizo yo. No sé, como un dentista que está queriendo, ¿verdad? Y que tiene el asistente y le dice, páseme, o un cirujano, ¿verdad? La navaja número tal. Ese Espíritu Santo, nuestro ayudador, es el que está. Eso es lo que necesita en ese instante. Eso es lo que necesita en ese instante. Eso es lo que necesita en ese instante. Entonces, es interesante porque a veces nosotros decimos, ay Dios, ¿por qué yo paso por esto? ¿Verdad? Cuando yo estaba haciendo este estudio, literalmente yo decía, yo le he clamado mucho a Dios por sabiduría. Y a veces digo, ay, ¿por qué uno pasa por momentos difíciles? ¿Y cuándo va a poner a prueba la sabiduría como don, como regalo? En un momento que uno se queda como cuando alguien le viene así como de frente y Dios le dice, esto. Entonces hay que tener también cuidado, a veces digo yo lo que uno pide, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, dame sabiduría, dame don de ciencia, don de conocimiento. ¿Y cuándo lo va a poner a prueba? Cuando viene alguien a confrontarlo. Entonces usted decía que usted creía en tal cosa, y entonces ¿por qué tal y tal cosa? Y uno, y viene la respuesta. Y luego, ¿por qué estoy así? ¿Por qué? Entonces, ¿quería o no quería? Le dice Dios a uno. Sí quiero, Dios, sí quiero. Bueno, Jesús discierne la enfermedad de la mujer por 18 años y Jesús le dice que es de origen demoníaco y reprende el espíritu, ¿verdad? Entonces Jesús no todo momento solo oró por sanidad, sino que reprendió espíritus. Es el don de discernimiento. Jesús discierne el corazón, el espíritu humano, y podemos ver este don en los discípulos. Con Ananías y Zafira, en Hechos 8, del 14 al 24, Pablo también discierne los motivos de Simón, creo. Pedro, ¿qué dije yo? Sí, los motivos de Simón. ¿Sí? Ok. Sí, Pedro discierne los motivos de Simón. Bueno, para Pablo en Hechos 13, del 4 al 12,
Ese es un ejemplo que no anoté específicamente, lo pueden anotar ahí y lo buscan. Luego en Hechos 16, del 16 al 18, es el ejemplo que ya cité de Pablo con la divina. En el libro Ken dice que en el caso de discernimiento de espíritu humano, uno podría ver una palabra escrita en la cara de una persona o una sombra, digamos, eso es como algo, digamos, que él ha aprendido. Cuando yo pensaba en eso, yo decía, a ver si yo, y esta la tengo como pregunta colectiva, a ver ustedes qué piensan, porque yo empecé a preguntar, a ver si Dios me da alguna vez esto, como del discernimiento de espíritu humano. Y yo no sé si calza, lo que me vino a mi recuerdo fue una vez que yo iba caminando por el centro de Heredia y Dios me dijo que volviera para atrás y yo vi un hombre que no se veía, no es que yo diga, y se pinta más pinta, ¿verdad? No, un hombre caminando, pero Dios puso en mi corazón que él, no sé, como que quería saltarme o hacerme algo, ¿verdad? Entonces inmediatamente yo crucé la calle, crucé acera. Cuando yo veo 2 minutos después, él cruzó acera. Entonces yo dije, ¿seré yo o qué, verdad? Entonces yo sigo caminando y entonces volví a cruzar de acera. Y entonces él caminó más rápido y volvió a cruzar de acera. Entonces ya ahí ya vi que sí, entonces ya me asustó y yo iba llegando a la Mutual. Y entonces yo crucé, en lo que yo crucé, él inmediatamente cruzó. Entonces yo me metí a donde está el guarda. Pero ya el corazón iba a 1000, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿será eso? Porque bueno, uno ve aún en noticias y ve muchos casos. O sea, yo eso no lo considero como que carga yo, me explico. Es que yo me di cuenta. Porque uno ve en las mismas noticias, las cámaras de seguridad, donde la gente va caminando y lleva algo, y un pronto a otro la persona le hace y se lo llevan, ¿verdad? El bolso. Y nunca fueron alertados en el espíritu. Nunca fueron alertados de que algo iba a pasar. Yo dije, Dios mío, gracias. Ese día tú me alertaste y yo digo que eso fue discernimiento humano, porque eran las intenciones de esta persona. Venía a... Fijo, yo sentí que lo que quería era quitarme el bolso, ¿verdad? Entonces... No se roba nada material, al final lo material no importa, pero cuando usted lo asalta, uno se siente como violado. Sí, invadido, exacto. Sí, porque... Le roba lo más importante que es la paz, y la paz es la Dios de usted, es como un regalo que Él está cuidando de usted. Exacto. Y es interesante, hace muchos años yo tenía, no sé, como 16 años yo creo, había ido a mostrarle San José a una extranjera, por cierto, entonces seguro como ella era extranjera y no sé, ¿verdad? El asunto es que yo en aquel tiempo usaba cadenas de oro y llevaba una blusa que se veía, con la cadenita de oro. Y en ese momento no estaba aquí tan en el entrenamiento y los dones del Espíritu. Yo me acuerdo que estaba en la Universal y diagonal había una joyería. Y Dios lo que me alertó llamó mi atención hacia la joyería. Y yo veía la joyería y yo era como, ¿qué? Yo no entendía, y lo que yo veía eran así las cadenas, y yo decía, sí, qué bonito. Y yo era como que, yo siento ahora que de alguna forma Dios estaba llamando mi atención de que yo dijera, mi cadena, o por lo menos hiciera así, o algo, ¿verdad? Y yo nada más me quedé viendo, y yo, y estaba ahí con ella, yo sí, y en eso nada más sentí, y se llevaron la cadena de oro. Y entonces a la par me dijeron, ay, viste, pobrecita, la asaltaron, la asaltaron. Y el tipo nada más siguió caminando, no corrió. Porque uno se queda paralizado, uno se queda como, ¿qué me acaba de pasar? ¿Verdad? Y después dije, mira, qué interesante, Dios me estaba tratando de llamar mi atención como, Paula, ¿verdad? Y lo único que yo me acuerdo era que yo estaba como ida y aún la muchacha me estaba hablando y yo estaba así viendo las cadenas de oro, diagonal. Y era tal vez Dios diciéndome, Paula, pilas, despiértese, ¿verdad? Y yo no entendí el mensaje. Entonces, eso me pasó, ¿verdad? En una parte desapercibida, y esta otra vez, que fue hace poco, por cierto, que Dios me dijo, ya fíjate, y cruza, ¿verdad? Y entonces esa fue la parte de discernimiento de como espíritu humano. En la parte de discernimiento de espíritus nunca he sentido la parte angelical, digamos, he sentido como la presencia, pero visualmente no he podido ver, así como ver una, sino que es como en visión. Entonces cuando vino Ken y que se oían ángeles, digamos, yo lo que vi fue como una visión, y no pasé al frente, no lo dije, pero
yo vi como los ángeles entrando y todos venían con una vasijita y la vasijita tenía una llamita de fuego, ¿verdad? Pero era así, los ángeles estaban entrando y caminando, pero como en visión, ¿verdad? Y en ese momento Ken dijo, hay presencia de ángeles, ¿quiénes lo pueden ver? Pero yo lo que tuve fue como una visión. Igual he estado donde no lo puedo ver, pero siento una presencia espiritual. Fue muy interesante una vez con Daniela que estábamos en un lugar y a mí lo que me venía a la visión eran unos, es que no sé si son duendes o no sé cómo se llama, pero son esos bichitos que ponen en los jardines que tienen como un pirucho rojo. Sí, son unos enanillos. No, no son pitufos. Son gnomos, sí, que vienen como de Inglaterra o no sé, sí. Y los ponen como en los jardines, como de adorno, las estatuillas esas. Entonces entramos a un lugar y yo literalmente era como que lo pudiera ver como una caricatura y decían así, y estaban como vigilando, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué es esto? Decía, qué raro. Y yo lo dejé pasar y yo, ¿qué es esto? Y al rato dice Daniela, es que yo estoy incómoda porque yo veo tres, y ella dijo, yo veo tres, como de esos que están en los jardines, y yo, sí. Y yo, o sea, fue confirmación porque ella, yo no sé si ella lo vio, así como verlo, yo no lo vi, sino como igual como una visión, pero eso fue un discernimiento de espíritus en ese momento. En el caso de, digamos, de discernir si el Espíritu de Dios está sobre una persona, quien dice que, digamos, el rostro puede verse iluminado o igual uno puede hasta ver como luz, ¿verdad? En el caso de los ángeles, Ken dice que muchas veces pasan desapercibidos y uno de los casos es en Números 22, del 23 al 31. Algunas veces nos damos cuenta hasta que ya pasó, digamos, cuando hubo visitación de ángeles, cuando ya se van, era como, eran ángeles. Y lo podemos ver como algo translúcido o como la similitud de un ángel. También dice que algunas veces hay gente que tiene el don de verlo claramente, ¿verdad? Como una persona literal. Nosotros tenemos una amistad que ella tiene este don, o sea, en verdad, y ella puede ver, ver tanto ángeles como demonios, entonces, pero ella puede ver cuando los ángeles llegan y están ministrando a las personas. Sí. Hermana, cuando la Biblia dice que hay que hospedar personas, porque sin Algo, saber ellos se hospedaba ángeles. son personas reales, ángeles que se materializan. Como lo dice así, la Biblia, yo diría que sí. ¿Sí? ¿Ya terminé? Yo diría en ese caso que sí. Que sí es como que uno lo ve como una persona humana. Digamos, uno ni cuenta se da, exacto. Exactamente. En ese caso, me imagino, digamos, como que la iglesia diga, viene un grupo de misioneros y yo digo, bueno, yo pongo mi casa, ¿verdad? Y llegan dentro del grupo de misioneros, en aquella iglesia se inscribió alguien y era un ángel, ¿verdad? Y nosotros decidimos no recibir misioneros porque no, es que qué complicado y qué gasto y que yo no entiendo el idioma, o decimos, bueno, Señor, tú harás, y ahí aunque sea enseñas, me comunico porque habla ruso y yo no hablo ruso, entonces no importa, pero yo recibo a los misioneros y recibimos a un ángel. Mira, nosotros tenemos unos amigos que Dios los llamó a ir a Estados Unidos a servir y dice que ellos iban como a un viaje, digamos, para confirmar si era de Dios o no era de Dios, ¿verdad? Ellos iban para allá. Y entonces, habían orado mucho. Entonces, antes de salir, le dijeron a Dios, bueno, Dios, vamos a ir a ver si esto es de Dios. Entonces, queremos una prueba tuya, una prueba de que tú vas a estar en control. O sea, no solamente este viaje, porque ese viaje era como el contacto para ir a ver, sino de que iban a regresar, ¿verdad? Y después irse ya para el viaje de larga estadía, digamos. Entonces le pidieron una lista de cosas de lo que tenía que suceder en Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando llegamos a Estados Unidos, esto. Cuando lleguemos, esto. Y esto. Y nada más dijeron, pero antes de salir de aquí, de alguna forma muéstranos de que tú estás en control, de alguna forma. Entonces dice que ya ellos llegaron, estaban en la lista de espera, estaban ahí esperando que los llamaran. Y dice que en eso llegó un hombre impecable, con un traje entero impecable,
Dice que lo que se acuerdan es que los zapatos eran brillantes, brillantes de cuero, pero brillantes, con una seguridad, con una elegancia, alto. Se acercó y les dijo, ¿ustedes son fulanita, fulanita? Sí. Yo estoy a cargo de ustedes, síganme, por favor. Entonces que ellos nada más, fue como, se quedaron así, se levantaron y lo siguieron. Cuando llegaron, pasaron por donde están las que están chequeando y él les dijo, dice que con una seguridad, él les dijo, ellos vienen conmigo. Y nada más los metió antes de primera clase, los metió al avión. Y dice que la gente, es que no sé si son sobrecargos, los que están a cargo, ¿verdad? Pedir los tickets, chequear. Dice que no dijeron nada, ni pío. Se quedaron así y dijeron, sí. Como, ajá. Y entonces llegó y dice, este hombre ni siquiera nos había pedido nuestros tiquetes de a bordo. Y nos llevó al asiento que teníamos. Y le dijo, estos son sus asientos, por favor estén cómodos, no sé qué. Y se retiró del avión. Y dice que después de que abordaba a todo el mundo, llegó la azafata y les dijo, una pregunta, ¿quién era ese hombre que los metió a ustedes? Y ella, ¿no trabaja para la aerolínea? No, todos nos quedamos, ¿y este hombre quién es? Dice, y esa fue la primer señal que Dios nos dio de que Él estaba en control. Y eso fue un ángel, porque la seguridad, o sea, Él nada más les dijo, y ellos vienen conmigo. Y sabía dónde ellos tenían que sentarse sin pedirles el tiquete ni nada. Entonces, para mí fue así como, y eso es un ángel, ¿sí? Totalmente, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, esa es como el resumen muy amplio, ¿verdad? De cómo Dios puede darnos discernimiento entre el corazón, el discernimiento del espíritu humano, discernimiento divino, que puede ser ángeles o demonios, y el discernimiento A ver, ¿el discernimiento de qué? Voy a ponerlos a prueba. Sí, de la presencia de Dios, discernimiento del Espíritu de Dios, ajá. Ajá. Sí, creo que no sé por qué, creo que me... No, es que era el de ángeles y los demoníacos. Ajá. Sí. Ah, bueno, y los espíritus inmundos, sí. Y aparte, digamos, en lo que es enfermedades, sí, es una enfermedad o es un espíritu, ¿verdad? Para ayudarle a una persona, entonces Dios nos da ese discernimiento, si hay que reprender la enfermedad nada más, ¿verdad? Declarar sanidad o echar fuera a un demonio. Entonces, bueno, ahora nada más, esa era la conclusión, Manuel. No, que después de 20 años o más de experiencia, sobre todo en el uso de la profecía en la iglesia, yo también he aprendido a distinguir cuándo una profecía es de Dios o cuándo es de corazón humano. No necesariamente entre Dios y un demonio. Exacto, sino la carnalidad. Ya sea algo que parece para bien Exacto. o no, pero que nace en el corazón de una persona y no necesariamente de Dios. Para tenerlo aquí en el audio, el pastor don Manuel nos comparte su experiencia. Pero entonces es muy importante eso. Cuando alguien está dando profecía, en sí, está diciendo, ¿verdad? Como que está dando una profecía de Dios, discernir. Y en este caso, don Manuel discierne si la profecía viene de Dios o no viene de Dios, que sería como de una fuente. No, es que puede ser dos cosas, o sea, viene de Dios o no viene de Dios. Y cuando no viene de Dios puede ser simplemente el corazón humano, que el corazón le late por ahí, entonces yo digo que es de Dios, o puede ser de raíz demoníaca, que Satanás quiere, ¿verdad? Tener un plan de desviación de su pueblo, entonces utiliza una persona, digamos, o la persona se deja utilizar, perdón. Entonces, sí, y qué importante, don Manuel, es ese don, ¿verdad? De discernir. Más cuando se habla de una profecía, porque a veces no queremos contristar al Espíritu Santo, entonces como, ay, ¿será que Dios dijo? Sí, ¿verdad? ¿Será? Es que Dios habló. Desde que se da ¿cómo se dice? Que los profetas hablen 2 o 3 y los demás discernan. Ojo, si está hablando Dios, ¿quién va a discernirle a Dios? ¿Quién le va a contradecir a Dios? Quiere decir que humanamente es posible que yo dé una profecía desde mi punto de vista y yo crea que sea Dios y ella dice... Pero eso no quiere decir que yo sea demoníaca. Ah, no. Pero ese tipo de profecía se
claro, claro. Porque media la parte humana. Claro. Y eso no es que me voy a sentir como endemoniada y Claro. allá viene la falsa profeta, porque me puedo equivocar. Claro, nos podemos equivocar y aparte ver, es que el enemigo es así, ¿verdad? Utilizar una buena intención. Yo me acuerdo que cuando vino Ken Fish, él aclaró de por qué, como hablando en ese momento de la profecía, ¿verdad? Y del don de profecía y cómo identificar que una profecía fuera de Dios, a mí me llamó mucho la atención, estaba muy reciente las elecciones en Estados Unidos, y él dijo, ¿por qué 98% de los profetas cristianos profetizaron que Trump iba a ser reelecto? Estamos hablando de 98% de profetas y de alto nombre, ¿verdad? Que eran profetas de Estados Unidos. Y dijeron, es que Trump va a ser reelecto. ¿Verdad? Ellos nos dijeron, puede ser, yo siento, puede ser reelecto en algún momento. No, ellos dijeron, va a volver a quedar en estas elecciones. Sí, y él dijo, y solamente como uno ha salido a disculparse. Todos los demás han dicho que no, que ellos estaban en lo correcto y yo digo, qué terrible. Y él en la enseñanza dijo que tenía todo un factor, una lista de factores para hablar de su propio corazón, el lugar geográfico donde vivía, por las iglesias a las que pertenecía, por la intención del corazón de que el gobierno fuera vuelto a los ojos de Dios, por intención del corazón de que la nación se volviera, o sea, todas puras buenas intenciones, pero al final del corazón. Pero es que aunque hubiera habido fraude, es poner el fraude más poderoso que Dios. O sea, Dios conoce todo y Él sabe las intenciones de los hombres. Entonces, la administración. Bueno, faltan 5 minutos para que la sesión termine. Bueno, 10. Podemos iniciar, pedirle a Dios que los que estamos hambrientos y sedientos, que Dios nos dé un entrenamiento en el discernimiento de espíritus y una activación, siento yo, porque esto no es como del momento, sino para el día a día, porque yo siento que esto es como una arma estratégica en el reino de Dios a donde nos movamos, ¿verdad? Por las dimensiones que tiene. Yo ponía el ejemplo en el centro de Heredia, o sea, caminando, y eso era simplemente para salvaguardarme, que Dios quiso guardarme a mí, pero en el discernimiento de espíritus, cuando uno quiere estar dispuesto a expandir el reino de Dios, a veces uno está en algún lugar y Dios dice, háblale a tal persona, está pasando por esto, o sea, ahí es puro en evangelismo, discernimiento de espíritus. Cuando uno está evangelizando a una persona y empieza a haber excusas, uno necesita discernimiento de espíritus para atacar, ¿verdad?, las barreras que se están levantando, ya sea espíritu de religiosidad, sea espíritu de incredulidad, sea algo en el pasado que la persona necesita sanidad. Entonces, aquí es, bueno, yo creo que en realidad es más bien como abrir el corazón a Dios y decirle, Señor, dame un corazón para ti, para tu reino, y estar dispuesta a ser soldado. Por eso yo inicié con esa parte de ser soldados, porque a veces nos metemos como a querer conocer como un intelecto, nada más conocer ahí las estrategias y Dios y la Biblia, pero hay una dureza de corazón que no queremos que Dios nos quiebre, nos entrene. Yo veo en películas los entrenamientos de los soldados, en películas. Es duro, es pesado, es exigente. Llaman por las barracas a las 4 de la mañana y a desayunar y ducha, salgan, ¿verdad? Y a veces creemos que en Dios sea como, ay, el domingo, aleluya, gloria a Dios, y ya. Hasta aquí terminó mi tiempo con Dios. Entonces, en verdad estamos dispuestos. Dios es un Dios bueno, esto no va a ser, no es que sea tortura, ¿no? Pero lo que yo digo es que es un compromiso. Y Él nos va a empezar a utilizar, ¿verdad?, a donde estemos. En el bus, con los compañeros, estamos hablando con alguien. Entonces, en el momento en que Él empieza a inquietarnos, es como que yo aquí literalmente empieza a pasar algún equipo de guerra, decir, bueno, toma, a usted le toca una navaja, a usted le toca un arma, yo sé, no sé, desconozco los nombres, calibre 45, a usted le corresponde, y luego ahí en medio, ay no, yo eso no lo quiero usar, ¿verdad? Entonces sí, en verdad queremos, en verdad estamos deseosos, en verdad queremos ir a expandir el reino de los cielos, y siento como que en esa es la dirección, eso es lo que yo siento.
activación, pero como que en verdad Dios toque nuestros corazones de si estamos dispuestos y recibir lo que Él tenga para nosotros. Y esto va a ser, digamos, apenas el inicio. Durante los meses Dios va a seguir operando. Hermana, pienso yo que hay que usar el corazón más que la razón, Sí. ¿verdad? Y cuando uno usa la razón es muy cansado, todo lo cuestiona. Porque yo sentí un día esto de Dios que me dijo, empieza a usar tu corazón y verá cómo descansa. Porque si usted usa el corazón, usted pone todo su empeño en aquello. Pero si usa la razón, ¿y por qué? ¿Y cómo? Y empieza usted a cargarse de preguntas y cosas que no ayudan en nada. Pero si usted, y con el corazón cerrado, pero si usted pone el corazón, entonces sentí de Dios así, empieza a usar tu corazón y deje de usar la razón para que descanses. Sí. Porque aquí esto ya no Sí, es que eso de usar el corazón es en fe, actuar todo en fe, porque, digamos, David nos enseñaba ahora a hacer cosas, digamos, usted ve, eso es como un discernimiento, es un discernimiento, digamos, usted habló del corazón, ella literalmente vio la flecha, es un discernimiento de algo que está pasando en el espíritu, a nivel espiritual. Entonces, humanamente, si aquí viene alguien, un científico, un cirujano del corazón, ¿verdad? Y viene y dice, qué estupidez es esa, agarrar con la mano y hacer así, qué estupidez es esa. O sea, si esta mujer lo que necesita es una cirugía, corazón abierto, qué estupidez es esa. O sea, los va a criticar a nosotros. Entonces, dejar de racionalizar es un acto de fe, y si vemos en la Biblia, todo lo que Jesús mismo hizo eran actos ilógicos, barro, vaya, sumérjase al río. O sea, humanamente no tenía ninguna lógica, ninguna combinación científica, ¿verdad? Entonces aquí es dejarnos y dejar de cuestionar y decir, sí, aquí estoy, y si Dios quiere que haga esto, lo hago, y si Dios quiere que... Yo también siento como hacer activación, Sí. o sea, como estamos un poco atrasados, ¿verdad? Faltan 2 minutos. Pero yo creo que aquí también es aprender a dejar que el Espíritu Santo es dueño del tiempo. Entonces, dejarle a Dios y el que tenga que irse con libertad. Pero sí, o sea, lo que siento hacer es como lo que estabas diciendo, que vengan los que quieran recibir. El discernimiento espiritual, Amén, porque amén. eso implica una responsabilidad. Exacto. Y segundo, orar por ellos y hacer un espacio de práctica. O sea, como esperar un toque en el Señor. Amén. A uno les va a mostrar la presencia demoníaca, a otros les va a mostrar un ángel, que lo puedan compartir en el micrófono. Eso es una forma de practicar. Amén. Si estás de acuerdo. Sí, sí, claro. Amén. Yo también, o sea, yo compartí, a mí me dice, Dios no es un Dios de casualidades. Dios, yo he sentido hace mucho, ¿verdad?, que Dios me llama en esta parte de discernimiento de espíritus. Hace mucho tiempo, exactamente, por eso me puso, hace mucho tiempo, es más, Dios me decía, ¿verdad?, que en la parte de activar el que yo viera, y yo le decía, pero si usted me deja ver solo ángeles, porque yo no quiero ver demonios. Yo duré muchos años, de verdad, que yo decía, no, yo no quiero ver, si usted me deja ver solo ángeles, yo quiero cuando estamos orando ver en la iglesia esos ángeles de Dios guerreando por nosotros, pero si voy a empezar a ver un demonio ahí que entra, yo no quiero. Y entonces hasta que yo tuve que rendirme y decirle, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, tú me das los dones, ya tuviste la victoria en la cruz del Calvario, ahora capacítame. Y que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces sí siento que esta predica era para mí. O sea, yo lo compartí, pero yo sé que Dios quiere tratar conmigo en esto. Entonces me dispongo a recibir de Él. Y Daniela lo tiene. Quería aclarar también una cosa, cuando hay una profecía demoníaca, puede ser como lo que a Pablo le pasó, ¿verdad? Que puede ser algo muy bueno, el ejemplo que dice, ¿verdad? Que era un espíritu de violación el que estaba operando, sí, del esclavo. Entonces, es posible, y esto o sea, no tenemos que, de nuevo, no tenemos que parecernos a Chucky, ¿verdad? Para llegar a decir, ella está endemoniada. No, o sea, perfectamente, uno hace una profecía con el corazón humano y todo el mundo la pesa, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pesan los espíritus, ¿verdad? No estoy diciendo las profecías, pesan todo. Entonces, todo el que viene a usar aquí el micrófono tiene responsabilidad de decir, ok, Señor, esto realmente es suyo. Y el que recibe tiene la responsabilidad de decir, Señor, ¿eso es realmente suyo? ¿O era demoníaco? ¿O era del corazón de la persona que está hablando por mí? Cuando hay una profecía demoníaca, casi siempre corta el mover del Espíritu Santo.
Bueno, entonces, Pablita, ¿lo hacemos de esa forma? Ok, entonces pasemos al frente a los que quieren recibir el don de discernimiento de espíritus. Eso implica que usted pueda llegar a ver ángeles, que pueda llegar a ver demonios y también como Jesús conocer lo que estaba operando en el corazón del hombre. Esa gente me va a engañar, no voy a ir por ahí, ¿verdad? Esas cosas. Y voy a poner nada más como música y oramos para una impartición, como Pablo dijo, quiero ir a verlos para imponer manos sobre ustedes o impartirles un don. Y vos tenés el don de discernimiento de espíritus. Sí lo tenés. No es una profecía ni es una declaración de fe. Vos lo tenés. Entonces, si usted siente la guía de Dios hacer eso, yo siento de eso ahorita. Bueno. Entonces, cerramos los ojos y voy a dejar el espacio de la música un momentito, como para que se nos olvide lo que estábamos pensando, lo que fuera. Y voy a subir un toquecito más el volumen a eso, un toquecito, quédese ahí. Uno no depende de la música, pero la música ministra de alguna forma la presencia de Dios, ¿verdad? Como cuando David tocaba el arpa. ¿Y quién era el que estaba en una situación demoníaca? Y Saúl se calmaba. Y eso es realmente bíblico, ¿verdad? No es que la música, sin música no se va a mover, ¿verdad? Pero nada más quería como aclarar eso. Voy a dejar un espacio nada más y vamos a orar para impartir los que vinieron aquí. Y vamos a pedirle al Señor, imparte sobre la persona, nombre y apellido, el don de. Y luego damos el espacio para que practiquemos. Le damos. Bueno, Espíritu Santo, muévete en este momento de una forma tangible entre nosotros, donde podamos discernir el espíritu del hombre, el Espíritu Santo, las presencias demoníacas o angelicales en este momento. Te pido que nos des también la valentía para que no nos asustemos cuando empecemos a ver presencias demoníacas, y por otro lado, Señor, para que estemos reconociendo que es el don en acción, en el nombre de Jesús. Imparte sobre nosotros, Señor, ese don que es tan funcional para esta iglesia de Viña Heredia. Imparte sobre los que estamos aquí, Señor, y que podamos tener esa valentía para utilizarlo en el nombre de Jesús, y podamos ir sobre él. Y usted nada más concéntrese en lo que el Señor va a hacer en usted. Si usted empieza a ver cosas, sentir cosas, puede comunicarlas, ¿verdad? Porque ese es un espacio de práctica. Y vamos a orar entonces, Pablito. Padre, yo oro por cada persona que en este momento está escuchando en Nicaragua. Oro en este momento en el nombre de Jesús para que tú impartas el don, Señor, a aquellos que están escuchando desde Nicaragua, aquellos que están conectados, Señor. Te pido que traigas e impartas el don de discernimiento de espíritu sobre Celia, sobre, vamos a ver qué otros nombres veo, sobre Celia en este momento y las personas que están ahí conectadas. Que ellos puedan discernir cuando hay un mensaje que viene de ti, cuando viene de Satanás y cuando viene del corazón del hombre, y que puedan pesar esos espíritus, Señor. Te pido que traigas sabiduría y revelación en el uso de este don, y sobre todo valentía, Señor, tanto allá en Nicaragua como aquí en Costa Rica. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted siente algo, no sé, si está viendo algo en particular, por ejemplo, aquí en Viña Heredia, si usted está viendo un ángel en este momento, si usted está escuchando un sonido, trate de no sobre racionalizarlo, sino que simplemente compártelo en el micrófono, porque es parte de la activación. La palabra de Dios dice que sobre el ejercitar los
espirituales para discernir entre el bien y el mal. Es importante que nuestros sentidos en todo, ¿verdad? Ojos, nariz, boca, oídos, lengua, manos, se empiecen a ejercitar para llegar a decir, esto es demoníaco, esto es angelical, esto es del hombre. Entonces, si ustedes ven algo ahorita, pues inclusive sienten algo como un canto, una trompeta o algo que está sonando, inclusive también pueden compartirlo. O si están viendo el mapa de Costa Rica y de repente Dios les está dando un discernimiento sobre Costa Rica, compártelo, porque ese es el momento para que usted practique. Yo sentí que Dios me dijo, bueno, tienes que abre tus ojos y busca en fe ver los ángeles. Entonces, yo miraba y empecé a buscar aquí al frente de este atrio, ¿verdad? A buscar. Y yo decía, Señor, o sea, creo en ti. Yo tengo esta expectativa de ver esos ángeles. Entonces, yo trataba de verlos y con mis ojos físicos no los vi. Pero fue con el espíritu que lo percibí exactamente arriba de la batería y me impactó en mi espíritu porque era muy grande. Un ángel allí, ahí está. Wow. Sí, y entonces, o sea, porque lo buscaba con mis ojos y no lo veía, y cuando en el espíritu me impacté del tamaño del ángel. Sí. ¿Te relaciona el ángel a algo? ¿Es un ángel territorial? ¿Es un ángel para alguien? ¿Es un ángel de adoración? ¿Te resuena algo? Como de cuidar, Es como de cuidar, sí, de cuidar. como un guardián. Como un guardián. Sí. Ok. Yo quiero confirmar. Cuando Pablo inició con la oración, la primera oración, yo estaba así y vi a un ángel, pero recibí el Salmo 91, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y me defiende. Comencé a repasar todo el Salmo y sí siento ese ángel de protección. Tanto ha aclamado esta nación a través de este Salmo que el ángel de Jehová está con nosotros. Wow. Y después, ahorita hace un rato que estaba llorando, pidiéndole al Señor, inmediatamente tuve una visión y vi ¿cómo se llama? Es un silo de madera donde se guarda el vino. Y era el vino. Y, no, era un vino y se me olvidó, pero sí la palabra era que Dios traía un vino nuevo en general para la iglesia, y que había otra palabra, perdón que no me acuerdo, pero el Señor me decía que el vino nuevo no puede ponerse en odres viejos, y los odres somos nosotros. Entonces ese vino nuevo viene a una iglesia llena del Espíritu Santo. Es un vino que va a fluir a través del Espíritu Santo. Hay otra cosa que después, si me acuerdo de esto. ¿Algo más? Ah, bueno. Dale, dale. Ajá. Bueno, yo tuve una visión donde bajaban 3 ángeles y esos 3 ángeles tenían como vasijas, como jarras, y pusieron aceite, o no sé si era miel, creo que era más aceite, y lo regaron como así, un semicírculo, como estamos, como a nuestros pies, y apenas terminaron de regar, el aceite empezó a fluir y se colocaron aquí, los 3, y se fueron, y ya. Increíble. ¿Alguien más? ¿Vos no has visto nada? ¿No sentís nada? Ni ves nada. Okay. Hermana, yo sentí de Dios que el Espíritu Santo está preparando un pueblo dispuesto. Así sentí yo. Me están preparando un pueblo dispuesto para Dios. Yo sé que hay una cita bíblica que dice, sí, ¿verdad? Que le preparan a Dios un pueblo dispuesto.
Entonces yo sentía así como que estas enseñanzas son para prepararle a Dios un pueblo dispuesto en el corazón, ¿verdad? Entonces, Quiero nada más dar el testimonio de que, ¿se acuerda que al inicio dije que el don de discernimiento de espíritu va como muy para la mano de la profecía, Ajá. ¿verdad? Yo realmente no sé, es como un comentario tipo pregunta. Cuando iba orando, digamos, yo sentía cosas específicas, es como verlo directamente, ¿verdad? Pero empezaba a declarar, ¿verdad? Entonces es don de profecía. O sea, que Dios fluye, no es que yo sea profeta, pero que en el momento empieza a fluir con Se combina. Porque, digamos así, específicamente con cada persona, pues yo lo veía, digamos, con Lili, yo sentía que Dios le llama no solamente a estudiar el don de discernimiento del espíritu, sino que Dios la llama a enseñar a otros. Okay. Igual ella la veía literalmente como los camerinos de guerra, y que están los lockers con los nombres. Y el de ella lo puede ver y Dios le dice, yo ya tengo con tu nombre lo que tengo para ti, y nadie se lo va a quitar, pero en el entrenamiento te llevo, y así era como, y tengo equipo chusísimo para usted. Yo dije, si es de los que como que le dan a los soldados un equipo caro, ¿verdad? Yo le decía, lo que tengo para usted es un carísimo, pero tranquilo, que yo pues, vamos a ir con dice, ok, vamos a empezar con el equipo chusísimo, tengo tecnología, pero empezamos con la brújula. Entonces, primero, ¿cómo se usa la brújula, verdad? Así lo sentí, como tranquila y no corra, porque pues sí está reservado en su locker y es suyo, nadie se lo va a quitar. Pero me dice, muchas gracias, y en lo que iba orando, yo lo sentía y iba así diciendo, ¿verdad? Entonces, es como el testimonio, lo comparto para que cuando oremos por personas no tengamos temor, porque es algo que yo sentía aquí. Yo decía, ¿por qué mezcla más rara? Y yo, ¿cómo voy a decir eso si estoy orando por otra cosa? Estoy orando por discernimiento de espíritus. Sí, pero es que yo lo veía, entonces dije, tenía que decirlo. Así es. Bueno, démosle un aplauso al Señor, démosle gracias al Padre, decimos lo que está diciendo.